Hace unos cuantos episodios te hablaba de la importancia de aplicar la psicología para vender, trucos de psicología aplicadas a la venta, y hoy quiero profundizar un pelín más hablándote de esos sesgos cognitivos. Algunos ya te los adelanté en el episodio anterior, en el episodio, quiero recordar, en el 261, y hoy quiero hablarte de algunos sesgos adicionales que pueden ser una gran herramienta, por supuesto siempre utilizados desde la ética, para vender mucho más y conocer sobre todo a tu cliente y cómo aplicar ese sesgo en función de la situación, el cliente y el resto de factores que hay alrededor de una venta. Así que si estás preparado, ¡comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre venta, desarrollo personal, vida y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y mejor profesional, porque sabes que somos lo uno y lo otro. De nada sirve tener éxito con una vida personal que es un desastre y nada sirve tener una vida personal plena si al final en el trabajo tampoco acabas teniendo, pues esa parte la que te permite vivir como realmente quieres. Bien, como te contaba en la introducción, la psicología está muy relacionada con la venta, porque somos personas y recuerda que siempre estamos vendiendo a personas. Entonces, si ya te conté varios trucos o técnicas de psicología aplicadas a las ventas, hoy quería profundizar un pelín más para que entendamos toda esa parte que hay de mentalidad y de sesgos cognitivos que nos afectan a la hora de entender nosotros como compradores y como vendedores, porque el sesgo cognitivo aplica a los dos lados de la ecuación, a la hora de relacionarnos, entender y de transmitir el mensaje. Entonces, antes de que me meta de lleno a hablar de distintos sesgos cognitivos, ¿qué es un sesgo cognitivo? Bueno, pues un sesgo cognitivo es una manera de entender la realidad que viene forjada por, súper resumido y desde luego nada desde el punto de vista científico ni psicológico ni nada por el estilo, sino desde la manera de andar por casa en la que contamos que es un sesgo cognitivo. Es una manera de entender la realidad. Es una manera en la que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, determinadas circunstancias que hemos vivido o con las que nos hemos relacionado, nos ha hecho entender que eso es así. Como las creencias, solo que el sesgo cognitivo es como acción-reacción, ¿no? Podría ser un resumen así bastante sencillo de lo que es un sesgo cognitivo, ¿no? Es como una especie de atajo que entendemos para ser capaz de traducir lo que hay en los múltiples inputs, impactos que tienes en tu vida cotidiana a qué acción tienes que tomar, llevar a cabo o qué tienes que hacer, ¿no? Después de recibir esa acción, ¿no? ¿Cuál es la reacción? Ese atajo es el sesgo cognitivo. Y son muy importantes porque cuando los conoces y los sabes utilizar, siempre desde la ética y desde el buen hacer, eres capaz de llegar mejor a tu cliente y también de entender cuáles son tus sesgos cognitivos. Y algunos son súper curiosos y algunos ya verás que te lo vas a escuchar y vas a decir, caray, es que es verdad, que esto me llama más así de esta forma o me llama más así de la otra. No me quiero extender más, no te preocupes que como te contaba en el anterior episodio, donde hablaba de las KPIs de ventas, que sé que vais escuchándolo, pues como yo cuando escucho podcast o audiolibros, en cualquier circunstancia, salvo probablemente sentada tomando notas, os voy a dejar en las notas del podcast, del vídeo, cuando lo veáis en YouTube también, un acceso para que os podáis descargar, una especie de pequeño resumen muy sencillito de 2-3 páginas en el que vais a ver cada sesgo cognitivo, qué significa y cómo se puede aplicar a las ventas. Así tenéis un resumen de cada episodio, de manera que lo podéis llevar a la práctica fácilmente. Bien, ¿cuáles son esos sesgos cognitivos? En el episodio en el 261, como te contaba antes, te hablaba un poco más de la parte de psicología de ventas, te hablé del sesgo de la escasez, que esto es, ya sabes, cómo funciona la cabeza, cuanto menos hay, sentido de escasez y urgencia, funciona muy bien a la hora de vender, y el efecto halo, ¿no? Que hace que una cosa, cuando ves una característica positiva, tiendas a pensar que todo lo demás va a ser positivo. Así que no me quiero extender en esos dos sesgos, porque ya los tienen, sesgos o efectos. Voy a utilizar indistintamente la palabra sesgo y efecto para simplificarlo, porque los tienes en ese episodio, así que no te preocupes que también te dejaré en las notas del podcast el acceso a otro episodio, para eso hagas un clic y al terminar te vayas para allá. Y en YouTube te dejaré por aquí el acceso al vídeo. Vale, entonces, ¿cuál sería ese primer sesgo o efecto que podemos tener en cuenta? A mí hay uno que me encanta, que es el sesgo del framing, ¿no? Del encuadre. ¿Qué significa esto? Es la manera en la que te presentan un producto o una solución
dependiendo de cómo te lo presenten, ¿no? Del encuadre, ¿no? De la manera de presentártelo, va a cambiar tu percepción, porque ahora te voy a poner un ejemplo para que lo veas de manera más clara. Va a cambiar tu percepción y vas a tender a si está en término positivo o en término negativo, cada persona tiende más a comprar o en término positivo o en término negativo. Por eso existen los test A/B a la hora de comprar, ¿no? A la hora de lanzar un mensaje de ventas se prueban distintas opciones, porque en función de tu cliente, si es más positivo o es más negativo, va a tirar por una de estas dos opciones. No te preocupes, que te lo voy a contar con un ejemplo que va a ser mucho más sencillo. O sea, imagínate, yo que sé, te voy a poner un par de ejemplos. Imagínate el típico ejemplo, ¿no? de un producto alimenticio, de estos que compras en el supermercado, que tampoco sabes, no me voy a meter ahí, voy a decir, tampoco sabes si eso es comida o no, pero bueno, entiéndeme, ¿no? Y te viene por fuera y te pone 90% libre de grasa. Eso es una manera de presentarte el producto en el que te está poniendo el 90% de que no tiene, ¿no? Libre de. Y por el otro lado, si lo ponemos en positivo, es solo un 10% de grasa. Fíjate, 90% libre de grasa, 10% con grasa, es una manera que te está diciendo lo mismo. Ese producto tiene un 10% de grasa, pero hay dos maneras de contártelo, ¿no? Imagínate una solución de anti-spam. Pues te puede decir 95% libre de spam o solo vas a recibir un 5% de spam. Fíjate que es lo mismo. Al final el beneficio, en este caso casi es una característica disfrazada de beneficio, es el mismo. En un caso 10% de grasa, en otro caso 5% de spam. La diferencia es cómo te lo está contando. Y este sesgo se utiliza muchísimo a la hora de hacer el mensaje. En función de el año, el clima económico, el perfil a quien te estés dirigiendo, vas a tener que ponerlo en positivo o lo vas a tener que poner en negativo. Y eso solo lo vas a poder hacer cuando conoces muy bien a tu cliente. Por eso siempre, en todas las formaciones, cualquier cosa que hago, empiezo con conoce bien cuál es tu cliente, porque el mensaje solo lo puedes transmitir correctamente cuando sabes a quién te estás dirigiendo. Ya te contaba en el episodio 261 el sesgo de la escasez, así que voy a saltar directamente a otro sesgo, en este caso un efecto, el efecto del anclaje. Esto a veces cuesta un poco de trabajo entender qué es el efecto del anclaje. ¿Está relacionado con la PNL y esas anclas que utilizas para recordar o como un refuerzo positivo? Tiene una pizca de matiz ahí. Pero este sesgo, ¿no? Este efecto se da cuando las personas dependen demasiado de la primera información. Fíjate que habíamos visto antes el efecto halo, que eso condiciona, pero aquí depende tanto de la primera información que en función de ese primer. Esto suele pasar mucho con las personas que tienen poco tiempo y les cuesta o trabajo tomar decisiones o enseguida desechan o aceptan una oportunidad, ¿no? Estoy chascando los dedos, esos que van pim, pam, siguiente, next, ¿no? Aquí funciona muy bien el efecto anclaje. Si tú eres capaz de, en ese primer mensaje que transmites, y no es el efecto halo, que sea una cosa positiva que envuelva a todos los demás, aquí sea que ese primer efecto que transmitas, ese primer beneficio que cuentes, sea lo que le haga decir, ajá, entonces se queda con eso y ya el resto de tu discurso está hilado con ese primer punto que le ha llamado la atención. Si lo pones desde el punto de vista negativo y empiezas hablando del precio, por eso siempre digo que el precio es lo último que se tiene que decir, salvo que sea una súper ganga y tu principal argumento sea el precio. Cuando empiezas hablando del precio y al cliente le parece caro, el resto de cosas se va a agarrar, por eso está lo del efecto anclaje de ancla, se va a agarrar a que es caro para reflexionar y argumentar, objetar todo alrededor de ahí. Por eso el efecto anclaje es muy importante transmitir, está muy relacionado con el halo, pero en este caso es transmitir un mensaje que capte la atención y que haga que el resto del mensaje se desarrolle de manera que el cliente siga teniendo interés en conocer más, porque esa primera cosa le ha llamado la atención y le ha ayudado, le ha animado a continuar. Así que el efecto anclaje es un tanto complicado de explicar, pero seguro que alguna vez lo has visto, ¿no? Que cuentas algo a alguien y incluso el mismo discurso, una persona le encanta eso y siempre va a recordar que lo primero que le dijiste fue esa palabra justa. Es que con esto vas a tener, yo qué sé, con esto vas a mejorar tus ventas. Lo va a recordar siempre, y otro, sin embargo, no va a recordar eso y a lo mejor recordará quizás algo que le dijiste más adelante o ni siquiera llegó a avanzar en lo que estabas contando.
¿Cuál es otro de los sesgos? Que no quería hacer este episodio tampoco muy largo. ¿Cuál es otro de los sesgos más comunes a la hora bueno, este aplica a la hora de vender, bueno, casi todos aplican a la hora de vender, comunicar y de entender y de relacionarse con los demás. Es el sesgo de confirmación. Y este ya sabéis cuál es. O sea, si te fijas, son todos casi muy parecidos, ¿no? Pero el sesgo de confirmación dice que cualquier persona va a tender a buscar, interpretar y recordar la información que confirme su idea. ¿Os acordáis con lo que decía? Cuando alguien ve y dice, me fío de esta persona, lo voy a llevar al tema de la confianza. Esta persona parece confiable, va a estar buscando cosas que confirmen que es confiable. Si piensa, esta persona no me parece de confianza, va a estar buscando teorías que confirmen esa idea que ha tenido en su cabeza. Pues esto es igual a la hora de vender. Es que si tú eres capaz de transmitir un mensaje en el que das con la clave, como veíamos antes en el efecto ancla, que es justo algo que al cliente le llama la atención y está muy relacionado con su problema que tiene, va a estar buscando internamente toda la parte de confirmación para poder llevarlo a cabo. Entonces tienes que destacar aquí muy bien los beneficios de tu producto para que confirmen esas creencias, y esto se hace, bueno, luego lo veremos un poco resumido, cómo aplicar los sesgos, pero para eso tienes que conocer a tu cliente, tienes que saber qué dolor tiene, qué problema tiene, si está buscando solucionar un problema, si está buscando aumentar su sensación de felicidad. Yo qué sé, cada uno busca una cosa distinta en lo que vende, lo que compra, las dos cosas de hecho, pero tienes que ser capaz de transmitir los beneficios y que va a ganar esa persona en función de aquello que esté necesitando resolver. Porque va a estar estás validando su necesidad con lo que está creyendo con tu producto. Y esto se va a hacer que el producto esté aún más alineado con sus objetivos, sus necesidades y, por lo tanto, vas a tener muchas más probabilidades de acabar vendiendo. Hay varios efectos más, estoy buscando por aquí, el de la escasez, ya dije, lo tienes en el anterior, en el 261, el efecto anclaje, el sesgo de confirmación, el efecto halo, también lo tienes en el otro episodio, que bueno, te lo he contado un poco aquí. Y luego quería hablarte de un sesgo más, ¿no? El efecto sesgo de efectos es el de mera exposición. Que tú me dirás, Marta, ¿y esto tiene algo que ver con la venta? Pues sí, porque verás, cuanto más oigan hablar de ti, cuanto más conocido seas tú aquello que vendes, más tendencia, simplemente por el hecho de familiaridad, van a tender a comprar. Porque va a ser algo que les resulte conocido, no les va a resultar indiferente, han estado expuestos un montón de veces a distintos inputs por distintos canales de comunicación donde se les ha hablado de ese producto, de esa solución y por lo tanto van a tener mayor tendencia a comprar. Y esto es muy importante porque lo que la gente desconoce, o es capaz de transmitir muy bien los beneficios que tiene y luego con el tiempo, pues en base a referencias, a pruebas sociales, todas esas cosas que ya hemos hablado a lo largo de todos los distintos episodios del podcast de las ventas, vas a poder reforzar ese mensaje, pero si no, cuanto más esté expuesto a una persona, más fácil va a ser que te acabe comprando. Si es algo muy nuevo, muy nuevo, súper novedoso, poco conocido y que además no hay muchas referencias, tienes que ser capaz de hacer mucho hincapié, que lo prueben muy bien, que vean realmente los beneficios, que consigas el efecto wow. El efecto wow, de verdad, que ayuda más de lo que crees a acabar cerrando ventas. Bien, después de todos los sesgos que hemos visto, tal vez el de la escasez, que ya lo tienes en el otro episodio, tendemos a eso, el sesgo framing, esto de cómo lo estés contando, la mera exposición, el halo, la confirmación y el anclaje. Vamos a ver, y esto ahora, ¿cómo lo utilizo? De manera ética, porque conociendo los sesgos es súper fácil manipular. Ya sabes que la parte de psicología, la parte de PNL, de programación neurolingüística, es muy sencillo poder llegar a manipular a alguien sabiendo cómo estás utilizando esas técnicas. Bien, pues igual de sencillo que es manipular a alguien sabiendo utilizar las técnicas, igual de sencillo es utilizar la ética para aplicar esas técnicas y vender correctamente a tus clientes. Es una decisión personal. Lo siento si no habías caído en ello, pero aplicar la ética o manipular es una decisión personal tuya. Me da igual lo que te digan los demás, lo que necesites vender, tu problema, tu casuística particular. Es una decisión personal tuya que va con tu manera de ser, tus creencias, tu reputación y tu carrera en el largo plazo. Dicho esto, que suena así como un pelín de zasca, es simplemente porque hay mucha gente que dice, no, pero es que aplicar las cosas de manera ética no es tan sencillo. Igual de sencillo que manipular. ¿Qué pasa? Que manipular ves el efecto más directamente y cuando eres de manera ética quizás no vendas en el corto plazo, en el largo plazo sí vas a vender, pero en el corto quizás no.
Entonces, claro, ahí es cuando tienes que poner en la bandeja las dos cosas. ¿Cómo puedes utilizar estos sesgos, que no quiero ir por las ramas, de manera ética para conseguir eso, vender y que tu cliente además quede satisfecho y te siga comprando, estés donde estés, vendas lo que vendas vendas lo que vendas, estés donde estés, incluso en cualquier otra ubicación geográfica? Primero, lo que hemos dicho a lo largo del episodio, ¿no? Tienes que conocer muy bien a tu cliente, porque es la única manera de que puedas entender cómo puedes transmitir el mensaje aplicando cada uno de los sesgos que hemos visto. Si estás con un cliente que no es nada dado a la escasez, porque eso de spas le resulta, hay gente que directamente le resulta hecha hacia atrás, ¿no? Cuando a alguien le vienen con mucha teoría de escasez o urgencia, directamente, a mí no me presiones, por ahí no quiero ir. Entonces sabes que ese sesgo no lo vas a poder utilizar. Sin embargo, si sabes que es una persona que tiene mucha aversión a perderse oportunidades, ¿no? Entonces es más probable que ese sesgo lo puedas aplicar. Si es una persona que además tiene dudas porque no sabes si va a funcionar bien, sabes que la mera exposición te va a ayudar a contar referencias, a que haya visto, que le hayas mandado información en multitud de veces, que haya visto publicidad en otros sitios, que haya visto pruebas sociales. Eso va a ser algo que te vaya a ayudar a vender. Si además esto lo combinas con conocer también bien a tu cliente, vas a saber si es más positivo o más negativo para aplicar el efecto framing, ¿no? Ese marco de potenciar lo positivo o potenciar lo negativo, y vas a poder ser capaz de transmitir el mismo mensaje. Fíjate que ese mensaje, dependiendo de si tu cliente es positivo o negativo, lo tienes que decir de una forma o lo tienes que decir de otra. De una forma, la correcta, vas a captar su atención y vas a vender, de la otra va a desconectar de tu discurso. Por eso es tan importante conocer a tu cliente para saber cómo puedes aceptarlo. Desde luego tienes que ser sincero, transparente y honesto. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior donde hablaba de la persuasión ética. Pues para aplicar el sesgo exactamente igual. Tienes que utilizar estos sesgos para resaltar las mejores cualidades de lo que estás vendiendo y cómo le puedes ayudar. No se trata solo de utilizar un sesgo para colocarle, ¿no? En el sentido de le endoso este producto porque sé cómo manipular a esa persona. No, se trata de utilizarlo en positivo. Utiliza ese sesgo para potenciar las características, beneficios y cualidades de ese producto o servicio en función del cliente que tú ya conoces. Y esto te va a ayudar, que es una de las ventajas, ya lo sabes, de aplicar siempre la ética y el buen hacer, a construir relaciones en el largo plazo. Y en conclusión, que al final siempre me acabo extendiendo más de lo que quiero, recuerda que todos estos sesgos, incluso los que vimos en el otro episodio, te los voy a poner en este par de hojitas descargables donde vas a tener cada uno de los sesgos y cómo se aplican con un par de ejemplos, en un enlace que vais a tener en las notas del episodio, tanto en YouTube como en cualquier plataforma de podcast en el que lo escuchéis. Os dejaré también el enlace al episodio 261 y recuerda que la psicología, las emociones y todo aquello que nos rodea como personas son herramientas que nos permiten conectar mejor con la otra persona para poder ofrecerle mayor valor, mayor servicio, mayor ayuda y, por lo tanto, mayores niveles de ventas. Porque recuerda que vender, sin duda alguna, siempre es ayudar, y cuando lo haces desde el punto de vista del buen hacer, del apoyo, del conocimiento y del potenciar el darle el mejor servicio y buscar la solución a los problemas de tu cliente, créeme que la venta la tienes prácticamente garantizada. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!